Hola, mi nombre es Ana María Moreno y hoy voy a hablar sobre la adquisición del lenguaje. Entonces, cuando hablamos del desarrollo del lenguaje, debemos de tener en cuenta que aprender a hablar no es solo aprender a pronunciar y combinar sonidos y palabras con significado, sino que también es aprender a usarlas y a entenderlas de acuerdo con las circunstancias físicas, las circunstancias personales, y con todo lo que todo lo que se procede de lo social. Por lo tanto, diría yo que el estudio del desarrollo del lenguaje no es solo el estudio de cómo se adquiere una estructura gramatical, por así decirlo, sino que también es el estudio de cómo se desarrolla su uso comunicativo por parte del niño. Cuando hablamos de la adquisición del lenguaje, hablamos es de esa habilidad que se adquiere, de esa habilidad que se adquiere para comunicarnos y para expresarnos. Hay unos, hay unas teorías que aportan a, a esta adquisición del lenguaje y para entenderlas de una mejor manera, vamos a hacer con un cuadro comparativo donde están cada una de las teorías y sus temas centrales, en qué se centran para compararlas con las demás. Entonces vamos a empezar con la teoría conductivista, que esta la plantea Skinner, que es el padre del conductivismo, y que hace referencia al comportamiento operante, a esto del estímulo, respuesta y que se condiciona un comportamiento o una conducta. Él nos dice que el desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de estos estímulos externos, que hay un estímulo, que hay una respuesta y que todo esto condiciona el comportamiento. Entonces, Skinner adopta una postura empirística, es decir, él considera el desarrollo del lenguaje que depende exclusivamente de los estímulos que provienen del exterior. Entonces él dice que el lenguaje son respuestas que el niño aprende por condicionamientos operantes. Son respuestas que son verbales. Él afirma que el lenguaje aprendido de los niños y las niñas viene condicionado por la adaptación del exterior, de las correlaciones del adulto. Él le da mucha importancia al papel del adulto en cuanto a la adquisición del lenguaje. Él dice que los niños imitan el lenguaje de los adultos y eso es decisivo en el aprendizaje. Entonces él dice que el aprendizaje humano difiere un poco de la adquisición de las conductas animales. También, como ya les había dicho, da suma importancia al papel del adulto. Los niños imitan el lenguaje de los adultos y esto es crucial para su aprendizaje. Los adultos corrigen los errores de los niños y a base de esos errores es que se aprende. Parte del empleo del lenguaje de los niños corresponde a las imitaciones de los adultos. Como ya les había dicho, para Skinner es de suma importancia el papel del adulto, porque ese es el que proporciona el aprendizaje en base a la respuesta del niño y utilizando el premio y el castigo. Ahora, Piaget nos habla del desarrollo cognitivo que va en la teoría del construccionismo. Él dice que que el desarrollo del lenguaje depende del desarrollo cognitivo.
Él dice que el lenguaje está subordinado al pensamiento y él se encuentra dentro de las teorías inactistas, o sea que tiene una relación con la teoría de Cosmi. Y entonces él dice que la adquisición del lenguaje depende del desarrollo de la inteligencia, o sea, es decir, se necesita inteligencia para poder adquirir el lenguaje. Primero está la inteligencia ante el lenguaje. Esta teoría refleja cómo se desarrolla el conocimiento cognitivo en una persona desde sus primeros años de vida hasta que alcanza su madurez intelectual. Entonces él pone unas etapas, o unos estadios del desarrollo, que es el seriomotor, el preoperacional, operaciones concretas y las operaciones formales. Por acá está. Y las operaciones formales. Entonces, en general, la etapa sensoriomotor es la que está relacionada con la adquisición de destrezas y de conocimiento dependiendo de los sentidos y el movimiento. La preoperacional, acá en la sensoriomotora se dan los reflejos. La preoperacional es esa formación de conceptos, de objetos de conocimiento. Acá se da el simbolismo, los juegos simbólicos. Acá se da un desarrollo del lenguaje más potente, porque acá hay una diferenciación entre las palabras y las cosas que no están presentes. También se da el egocentrismo. Las operaciones formales son las operaciones más abstractas, esa capacidad del niño de hacer operaciones más abstractas como la matemática, la lógica, todas estas cosas. Él también habla de un habla social, de un habla egocéntrica, que el habla egocéntrica es el método que el niño utiliza para poder expresar sus sentimientos, y que más para comunicar a la sociedad es para comunicarse a él mismo. Seguida del egocentrismo viene el habla social, que sí, como su nombre lo indica, sí es más social. Ahora vamos a hablar de la teoría de Vygotsky, que también tiene relación con la teoría de Piaget. Él se centra en lo social. Él dice que el lenguaje es una fuente comunicativa y, y, y el lenguaje se da por el entorno, por la sociedad. Él afirma que el lenguaje es una fuente de las funciones comunicativas y representativas de nuestro entorno, y es una función que se adquiere a través de estas relaciones que yo tengo con el individuo y con el entorno. Él dice, para él el lenguaje es un instrumento de suma importancia para el pensamiento, y también le dio mucha importancia a las funciones cognitivas, especialmente a las superiores, que se dan por el entorno social. Entonces, él propone unos niveles de lenguaje, que es el inferior, que es el que ya está, el lenguaje predestinado genéticamente, el que es instintivo, y el otro que se modifica y que se aprende con esa interacción en el entorno. Igual que Piaget, ah, habla de un lenguaje egocéntrico, habla de un lenguaje social, habla de un lenguaje comunicativo, que este debe comportar un nivel generacional y de la realidad representada. Otra cosita muy importante que habla el Vygotsky es el planteamiento del desarrollo próximo, que es esa distancia
que existe entre un individuo y otro y que genera un aprendizaje. Por ejemplo, los niños guiados por un compañero más grande, ellos son capaces de resolver un problema de un modo más maduro que que por sí solos, pues ellos interiorizan los elementos necesarios para pensar, para pensar. Entonces ya vamos a hablar de la teoría innata o innatista. Esa la propone, esta la propone Kosmi. Él define que el lenguaje es algo genético, que es algo innato, que los seres humanos ya venimos predestinados para el aprendizaje. Él postula que el lenguaje se adquiere porque los seres humanos, como ya había dicho, estamos biológicamente programados para ello, que todos los seres humanos van a desarrollar una lengua porque están preparados para ello, sin importar el grado de complejidad de la lengua. El desarrollo está programado en cada individuo y comienza a desarrollarse inmediatamente al estar expuesto con una lengua nativa o con la lengua materna. Eh, eh, la exposición a la lengua que se utiliza en su entorno es es el requisito necesario para poner en funcionamiento ese dispositivo innato que está en el hombre y que por ende le da esa adquisición del lenguaje. Vamos a hablar ya de la teoría neurolingüística que la propone Brunner. Eh, Él dice que el lenguaje del niño debe identificar e interiorizar con el entorno. La postura de Brunner es muy parecida a la de Vygotsky. Él da mucha relevancia a lo social, a la interacción con el medio, con el entorno, con los factores sociales como en la familia, como en la escuela. Entonces, habla de una categorización, que la categorización es la información del exterior y que es trabajada y clasificada por unas categorías con el fin de comprender, con el fin de comprender la realidad. Entonces, esas categorías permiten formar conceptos, predisposiciones, tomar decisiones. El niño accede de forma privilegiada al lenguaje por todos sus aspectos sociales, la familia, la escuela. El niño aprende a utilizar el lenguaje con la relación cotidiana mientras, mediante el juego social. Él le da mucha importancia y dice que el aprendizaje se da por el descubrimiento. Entonces, lo fundamental de la teoría de la teoría de Brunner es que mediante la inmersión del estudiante en una situación problemática, la finalidad es que el estudiante aprenda descubriendo. Este enfoque enfatiza mucho el uso y la función de la explicación de cómo los niños adquieren el lenguaje. Como ya habíamos dicho, el niño se de forma privilegiada el lenguaje teniendo estas entradas amplificadoras externas que son la familia y la escuela y por ende se da mayor el lenguaje por esta interacción social.
el lenguaje se aprende usando